por el pastor Luis Jovel, que es licenciado en teología con especialización en Nuevo Testamento. Posee además un posgrado en ministerio y el pastor Jovel ejerció el pastorado por 16 años. Actualmente sirve como diácono en su congregación, la Altona Baptist Church en Melbourne, Australia. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al pastor Jovel. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de exponer un tema de que lo he venido tocando desde que tengo 13 años, la edad en la cual yo hablé en lenguas en un retiro de jóvenes de la Iglesia Reformada Misión Emanuel en Paramount, California. Así que esto no es... he vivido siempre en los dos mundos, tanto en el mundo reformado como en el mundo pentecostal. Yo, para decirles cómo yo crecí, soy de El Salvador como Fernando, pero yo salí de El Salvador a los 10 años, pero a los 10 años mi domingo era primero ir a la iglesia católica porque tenía que ir a la iglesia católica porque estaba en una iglesia parroquial, tenía esa obligación de ir. Después íbamos a la iglesia bautista, y después en la tarde, mi mamá usualmente tenía siempre una persona que le ayudaba con lo que hacer, una sirvienta, por decir así. Nosotros en El Salvador le decimos la muchacha. Ella me llevaba a mí al culto pentecostal. Así que yo desde pequeño fui expuesto a estas tres formas de alabar, a estas tres formas de exponer, a esas tres formas de evidenciar los dones que las personas tenían. Como ustedes sabrán, la mayoría de los bautistas se nos conoce como personas que no creemos en los dones del Espíritu Santo. Eso es históricamente mentira, porque los primeros que existieron bautistas, hay dos formas de pensar. Solo para explicarles, existe algo que se llama poligenesis. Y esto también poligenesis, que quiere decir que son muchos, quiere decir muchos, y genesis, de Génesis, muchos comienzos, ¿va? Y el pentecostalismo sufre de esto también. ¿De dónde salió el pentecostalismo? Salieron de los metodistas, salieron de los wesleyanos, porque aquí en Australia los wesleyanos y metodistas son diferentes, salieron de los anglicanos también, ¿de dónde salieron? Bueno, los bautistas tenemos este mismo problema. Este ruido, pero ni modo, están ahí. Muchos comienzos, poligenesis. Algunos bautistas como yo reclamamos que venimos de lo que se conoce como anabaptistas. Y los anabaptistas estaban en el continente. Ellos fueron antes que los calvinistas aún. Los 500 años de la verdadera reforma para mí va a ser pronto, porque no han llegado los 500 años que los anabaptistas. Martín Lutero fue en 1517, mientras que los anabaptistas fueron un poco después, pero fue mucho antes fue mucho antes que Calvino. Entonces, los anabaptistas, ellos practicaban los dones del Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que sugirieron que no se tenía que bautizar adultos, sino que los adultos se tenían que bautizar y no los niños. Entonces, los anabaptistas fueron los primeros que aparecieron y fueron los primeros bautistas. Muchos dicen que no, que ellos no fueron los primeros bautistas, que fueron los bautistas que salieron de Inglaterra para Holanda, que fueron a juntarse con los menonitas, que eran anabaptistas, solo que como eran seguidores de Menón, se les llamaba menonitas. Entonces ahí es donde ellos fueron a ponerse a recibir el bautismo de los anabaptistas en el continente. Después regresaron a Inglaterra y ahí es donde fue la división entre aquí por esto es importante, entre los evangélicos, entre los bautistas generales que tienen una tendencia menos calvinista o casi nula calvinista, y los reformados y los particulares, se les dice, particulares. Entonces, los bautistas no siempre se nos puede culpar de que hemos sido anticarismáticos o anti Espíritu Santo, porque existen los anabaptistas. Esta es lo que se le llama la tercera pierna de la reforma, o la reforma radical. ¿Y por qué eran radicales? Porque aparte de que ellos decían de que el Espíritu Santo estaba aún presente y operando en nosotros los creyentes, también enseñaban la separación entre iglesia y Estado. Y mientras que el calvinismo, el luteranismo y el catolicismo, por eso se les dicen a ellos los reformadores magisteriales, porque ellos hicieron uso del magisterio, de la ley, para imponer su reforma, mientras que los anabaptistas y los bautistas en general han dicho que no, que el gobierno no se tiene que meter en nada de eso. Entonces, esas son cosas interesantes de la historia, para que ustedes sepan
que esto aún en la Reforma, cuando la gente dice, bueno, que los dones empezaron en tal fecha, no, los dones siempre han estado presentes aún en la Reforma, pero se rechazaron los dones por la razón de que, como en el Pentecostés, digo, como vemos en 1 Corintios, como vemos también en muchos movimientos carismáticos pentecostales el día de hoy, hay abusos. Pero Pablo no dijo que ya no podía haber todo eso solo por los abusos. Pablo trató de meter orden en la iglesia. Y ese es el problema con muchos ahora, de que ellos están más preocupados en exterminar el movimiento del Espíritu Santo para que no hayan estos abusos, estos desórdenes, en vez de introducir orden. Bueno, ahora sí. Lo que Olivia dijo, a mí en realidad no me gusta la palabra continuista. No me gusta, porque es como los secesionistas nos han catalogado nosotros como continuista. Y yo siempre cuando le digo a la gente, bueno, ¿y tú eres continuista o secesionista? Yo no, yo soy simplemente cristiano. Yo no soy ninguno ni lo otro. Yo soy cristiano y porque yo creo en las escrituras es que yo creo que el Espíritu Santo está aún activo el día de hoy, porque el diablo no ha dejado de estar activo. Y eso es una cosa si ponemos argumentos con respecto a cómo son estos personajes, muchos cesacionistas son bien, ¿cómo diría? Quieren imponernos su forma de pensar, su forma de ver. Entonces, nosotros simplemente, ¿qué son ustedes? Cristianos, porque ¿qué dice Pedro? Ahorita no me acuerdo la cita, pero ustedes han de recordar, dice, si ustedes sufren como continuistas, si ustedes sufren como cesacionistas, si ustedes sufren como amilenialistas, si ustedes sufren como lo que sea, pero ¿qué? Si ustedes sufren como cristianos. Y esto es lo importante, de que nosotros suframos y creamos como cristianos. Así que yo creo que, ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos que llamarnos como la Biblia nos llama. Esta es la promesa a ustedes y a sus hijos y hijas. Eso es. Porque, ¿cómo se llama? Porque el término, como repito, el término continuista es más que todo dado por aquellos que no creen, aquellos que rechazan, y vamos a ver que esto viene del judaísmo, entre poco. El problema con los cesacionistas es que en su afán de defender el canon, porque el espíritu ha sido reemplazado por el canon, y por eso que se dice que la Biblia en el cesacionismo es la cuarta persona de la Trinidad. Hay un término que no voy a hablar ahora, pero solo voy a decir el término. Eso es lo que quería hablar más que todo. Neumatomaki. Neumatomaki fue una herejía de la iglesia primitiva, de que ellos negaban de que el Espíritu Santo fuera Dios. Siempre ha sido problemas. Pero ¿qué es lo que ellos enfatizaban? Enfatizaban esto, que no está malo, pero la Biblia nos llama y vamos a ver después, a alabar a Dios y también a orar con entendimiento y también en el Espíritu. Entonces, lo que pueden dominar los cesacionistas es la Biblia, pero el Espíritu no. Y por eso es que ellos han hecho la Biblia el cuarto miembro de la Trinidad. Y ellos, en su afán de defender esto, y esto viene de Warfield, que vamos a ver después, ellos niegan versículos como los que les voy a leer en este momento. Si usted tiene su Biblia conmigo, tengo dos teléfonos aquí, tengo este teléfono y te había agarrado otro. Okay. Si usted lee la Biblia conmigo, ellos tienen que negar, y vamos a ver que también, tienen que negar 1 Corintios 12, el 14, y tienen que negar textos como 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20, que dicen así: no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Apagar el espíritu y menospreciar las profecías, y si esas profecías están... Porque un argumento de ellos dice de que si son profecías, entonces tienen que estar en la Biblia. No tienen que estar en la Biblia. Todas las profecías que se dan para edificación, consolación y exhortación en el capítulo 14 que vemos en 1 Corintios, no las vemos en la Biblia. Entonces, también estas profecías no las vemos en la Biblia. Entonces, ese es un argumento fallido. Es un argumento que no tiene nada que ver con lo que Pablo está escribiendo. Ahora, si usted se va conmigo a 2 de Pedro 1:19, 2 de Pedro 1:19 dice así: así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Pero por qué? Porque es el Espíritu el que guía
a las personas, pero ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, aún la interpretación tiene que ser inspirada. Y aquí es donde entramos, este es un bien distintivo pentecostal, porque aquí es donde nos puede llevar a toda clase de interpretaciones, ¿verdad? Por eso es que aprendemos hermenéutica, por eso es que tenemos que saber cómo los primeros cristianos interpretaron las escrituras, ¿verdad? Entonces, no podemos hacer nosotros eso, pero sí, tenemos una palabra profética que el Espíritu es el que la guía, no que ellos llegaron a una conclusión ya predispuesta. Y como dije anteriormente, la promesa en Hechos 2:39 aún está en pie. Hechos 2:39, si usted va conmigo, Hechos 2:39 dice así, y para aquellos que no quizás no oyeron, estoy yo usando la Biblia de las Américas, porque la promesa es para vosotros, y es el antiguo español, ¿va? Pero la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y hijas también, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Entonces, el problema con esto es que si la gente no tiene el don, el Espíritu Santo, y yo no quiero entrar si se manifiesta solamente por medio de lenguas y todo eso, pero si no tiene el don, si adentro de este nuevo pacto no tiene el don y no hay esas manifestaciones que dice la Escritura, entonces ya el Señor ya no llamó a nadie, porque dice, porque la promesa es para vosotros, pero no para usted, querido hermano y hermana que está viendo esta conferencia, porque si esto ya pasó, ya esto ya no es para usted, ya eso se quedó en el pasado, ya no hay más. Y vamos a ver que para Pablo no, para Pablo eso no es así. Veamos Isaías 59, 21. Este es un pasaje que casi nunca se usa en estas ocasiones, pero yo me gustaría que usted se fijara en este capítulo, en este pasaje, 59, 21. Isaías 59, 21 dice así: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, así dice el Señor desde ahora y para siempre. Estas son las promesas que esto va a estar, este es el nuevo pacto. Y para aquellos que les gusta acerca del nuevo pacto, está en Jeremías 31, capítulo 31 al 34. Y primero quiero empezar con la Biblia porque quiero dejar las bases bíblicas de por qué nosotros creemos lo que creemos. 31-34 dice: y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y a mí, ¿se recuerdan ustedes las palabras de Jesús en Juan, donde dice que el Espíritu va a venir y nos hará recordar todas las cosas? Y cuando también en la epístola de Juan, porque mucha gente dice, ya ven, esos pasajes en Juan, hay dos pasajes que son similares, son específicos para los apóstoles, dicen los cesacionistas. Pero da la casualidad que después sale lo mismo en la carta de Juan, en las cartas de Juan. Es lo mismo, que nosotros tenemos la unción, por eso no necesitamos que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero existe un gran problema. Existe que usualmente nosotros y aquí está así el otro teléfono aquí donde yo lo tenía. Usualmente nosotros en Latinoamérica, bueno, yo no estoy en Latinoamérica, estoy en Australia, ¿verdad? Pero en Latinoamérica, la forma de que somos expuestos más que todo al cesacionismo es por medio de hermanos, una de dos, bautistas particulares, porque eso de bautistas reformados es algo nuevo. Yo me acuerdo que en mi antiguo blog, aquellos que me han seguido por años, luisjoel.com, yo he puesto y había discutido con un hermano que es de Costa Rica, él es un cirujano de hígado, y me acuerdo que hablábamos de eso, que bautistas reformados eso es una nueva invención, eso es algo nuevo. Usualmente a los bautistas con tendencias calvinistas se le ha llamado bautistas particulares. Ese ha sido el término que nadie hasta que salió la Coalición por el Evangelio y todos ellos empezaron con eso de bautista reformado. Y los reformados y los calvinistas se ríen de eso. Por eso les digo, aún dentro del mundo calvinista, dentro del mundo cesacionista, hay bastante diferencia. Pero ellos, una cosa que los une a casi todos, es que ocupan la confesión de fe de Westminster. Y en el capítulo 1.1 dice esto: aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, está haciendo referencia a Romanos 1. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y en diferentes maneras. Está hablando acerca de Hebreos 1 y 2, pero está haciendo una forma, lo está manipulando para decir con respecto a los milagros. Revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad,
y para el establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner en escrito dicha revelación en forma completa. Ello hace que las escrituras sean de lo más necesarias, puesto que ahora, y aquí viene ya el secesionismo, ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. De aquí es que el presbiterianismo o porque bueno, los bautistas particulares siguen la confesión de fe bautista de 1689, que es la copia de esto, que es la copia de la confesión de fe de Westminster. Entonces, ellos aquí agarran este es lo que, como de muchos nosotros decimos, esta es la confesión que está al final de la Biblia de ellos, que es el libro 21, el número, si ustedes somos protestantes, nosotros tenemos 66 libros, es el número 67 libro de la, ¿cómo se llama? De la Biblia. Y fíjense que por eso dije yo, puse en Facebook, esto era una charla de 5 horas, porque yo me voy por otros lados. Una de las cosas, por qué es que vemos esto en la Confesión de Westminster y por qué vemos que Calvino rechazó tanto la continua revelación dentro de la Iglesia Católica, es porque, si ustedes encíclicas, ustedes saben que es una encíclica, ¿verdad? Una encíclica es un escrito. ¿Ah? Hermano Luis, ¿puede ampliar la imagen, su pantalla, para poder ver lo que escribe? Por favor, gracias, bendiciones. Ahí está. Si lo hago más grande, ya no se va a ver, ya después, ya hasta mi cabeza parece que no se va a ver. Encíclicas. Y lo estoy arreglando de la cámara, porque la cámara tiene eso. Perdón, hermano Luis Jovel, considero que el compañero no se refiere a que usted amplíe más la suya. No sé, mi hermano, si tiene usted viendo la foto de cada uno de los compañeros. Hay una opción que dice vista arriba donde está el mosaico y usted puede seleccionar al hablante y le va a poner solo en la pantalla al hermano Jovel. Bueno, entonces eso no creo que yo lo puedo dominar. Yo creo que el que domina eso es, ¿cómo se llama? Es el Cada que uno está... tiene, lo creo. Ahorita sí. Estoy hablando yo. Me puso a mí. Ya. Ok, sí, que hagan solo la pantalla. En vez de estarse viendo todos ustedes, pueden hacer la pantalla más grande y donde solo estoy yo. Nada más pueden ver que esté usted, hermano Luis. Gracias, hermano Luis. Que nada más se vea usted para poder ver, apreciar lo que está escribiendo. Gracias, hermano. Un abrazo. Ya. Sí, yo me acuerdo que eso también lo hacíamos cuando teníamos Zoom en la iglesia. Yo quitaba todo y se lo pedía al pastor. Y ahí se miraba en toda la pantalla del pastor. Así que encíclica es algo escrito por el Papa que tiene la autoridad de la Biblia. Porque acordémonos que el Papa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Él da sus opiniones ex cátedra, o sea que él cuando está diciendo sus cosas como Papa, cosa que no se sabe cuándo no y cuándo sí, ¿verdad? Si va en el avión parado, cuando el Papa habló acerca de la homosexualidad, él está hablando ex cátedra o nunca, eso es bien nubloso. Entonces, Calvino y los reformadores, pero Calvino en este caso, se opuso a eso, que el Papa no tiene la inspiración divina para seguir dando mandatos más allá de lo que la Biblia dice. Ahí está, ya lo pusieron, encíclicas, está bien, ahí está. Entonces, vino Calvino, dijo que no, que ya no hay más revelación. Ahora entiendan por qué es que el cesacionismo quiso parar algo que sí, que tenían toda la razón de parar. Nadie tiene eso, pero las encíclicas así sirven, y hasta el día de hoy las encíclicas así sirven, y para más, yo sé que quizás algunos de ustedes serán bien anticatólicos, pero hay ciertas encíclicas que son muy buenas, como la de la vida, fue excelente, pero no es palabra de Dios. En cambio, Calvino dijo que no, que eso no podía ser, que el Papa no podía seguir con esa revelación, porque como dice la confesión de fe de Westminster, ya no hay más de esto, Entonces se fue todo eso, las encíclicas, todo se fue, porque la Biblia es la que tiene la autoridad completa para que nosotros vivamos. Eso fue el problema. El pentecostalismo está proyectado a ser la tercera rama del cristianismo por los 2050, que ya faltan 30 años, pero para los 2050, mejor dicho, va a ser la rama del pentecostalismo, del cristianismo más grande del mundo. Recordemos que el cristianismo está dividido entre los ortodoxos, los católicos romanos y los protestantes. Y adentro de cada rama está dividida muchas veces. Los católicos dicen que no, somos solo una iglesia. Bueno, ¿y por qué hay franciscanos? ¿Por qué hay, cómo se llama, dominicanos? ¿Por qué hay de las
descalzas, de las monjas descalzas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La ortodoxia también, los ortodoxos también están bien divididos ellos. Miren lo que está pasando en Rusia con Ucrania. Hay 2 iglesias ortodoxas que están luchando una contra la otra, y los protestantes no se digan. Pero no somos 30,000 sectas. Eso ha sido un exageramiento grandísimo que se hizo hace unos cuantos años, y yo hice un video acerca de eso, de los mitos evangélicos. Bueno, ahora les voy a dar las razones por qué cesaron los dones, según el cesacionismo. Número uno, la primera razón, porque son como 10 razones. Primera razón es 1 Corintios 13. Recuérdense lo que ahí dice, que las lenguas y todo esto va a cesar. Entonces ellos se basan de ahí. Libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos hay 2 pasajes. El capítulo 1, versículo 1 y 2, donde habla lo que dice la confesión de Westminster, que en otros tiempos Dios ha hablado esto y esto, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Pero si ahí paró, entonces, ¿qué pasa con las cartas paulinas? ¿Qué pasa con los evangelios? Bueno, con las cartas paulinas más que todo, porque el evangelio está diciendo lo que el Señor dijo. ¿Qué pasa con Apocalipsis? Y también el otro en capítulo 2, en el libro de Hebreos, donde dice que Dios atestiguó la palabra junto con las señales y prodigios, pero eso lo vamos a hablar después, si tenemos tiempo. Otra gente dice, último libro de la Biblia, ahí terminó todo. Al último libro de la Biblia, punto. Ya no hay más revelación, ya no hay más, Dios ya no habla más. Un punto que está relacionado aquí, cierre del canon. Y esto es bien contencioso, porque ustedes saben que el canon cristiano hasta en la Reforma se peleó. ¿Qué libros tenían que estar acá? Si ustedes ven la primera edición de la Biblia de Lutero, tenía, junto con los libros apócrifos, tenía a Santiago, a Judas, a Hebreos, y por la presión que tuvo en la segunda edición, ya lo incluyeron todos esos libros. Pero todos saben que a Martín Lutero no le gustaba Santiago, así que, y fue el catolicismo romano en Trento, viendo lo que Lutero estaba diciendo, que dijo definitivamente que eran 27 libros, y por eso le digo, siempre hay influencias. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento, entonces, pero ellos lo hicieron viviendo lo que estaba haciendo Lutero con el canon. Así que estas son las cosas que quizás muchos pentecostales no las saben, como también muchos reformados de hoy no lo saben también. O sea, cuando se cierra el canon, ¿qué fue qué? Cuando el último libro de la Biblia fue escrito, que fue el Apocalipsis, si es que parte de la iglesia creía que era ese libro, otros creían que era el Pastor de Hermas y otros libros que casi no se oyen también ahora. Otros dicen que cuando se aceptó el canon, Entonces, ¿cuándo se aceptó el canon? El canon se empezó a aceptar cuando Marción, ¿cómo se llama? En el segundo siglo, un hereje gnóstico, hizo su propio canon. El libro de Lucas cortado, y también las cartas de Pablo cortadas, y él hizo su primer canon. Entonces la iglesia se movió a hacer un canon para recopilar el canon, para que sea oficial el canon. Entonces, y toda esta historia patrística, etcétera, etcétera. Número 6, cuando se murió, vamos a poner aquí, cuando se murió el apóstol Juan, el último apóstol, cuando murió el apóstol Juan, ahí se cerró el canon. O sea que, bueno, hay muchos, cuando se murió el último, esta es la número 7, pongámosla aquí, cuando se murió el último discípulo. Yo no sé si han oído todo esto, el último discípulo, yo no sé si han oído todas estas, pero todas estas son las excusas que se ponen por cuándo y cómo terminaron las lenguas, cuándo todo esto terminaron los dones, los milagros. Todas estas son pues es que si ustedes lo están siguiendo, 1 Corintios 13, el libro de Hebreos, último libro de la Biblia, cierre del canon, cuando se aceptó el canon, cuando se murió el último apóstol, Juan, cuando se murió el último discípulo, que yo no sé, Policarpio quizás, pero así es como, faltan unas 2 más. Y esto es importante porque todos estos argumentos, lo que yo quiero es que es equiparlos a ustedes para que sepan los argumentos de cómo es que la gente dice de que por qué es que ya no hay más dones. Número 8, fase de la era apostólica. Cuando se terminó la era apostólica, ¿y cuándo se terminó la era apostólica? Otra vez, ¿cuándo se terminó la era apostólica? En el segundo siglo, porque en el segundo siglo tenemos el libro de Hermas y la Didaje, donde nos dice cómo tratar con profetas y apóstoles. Así que para ellos no fue con Juan, siguió la era apostólica. Con el pasar
dice, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, ahí terminó todo, en el 70, ¿va? AD, Anno Domini, el año del Señor. Yo cuando era muchacho decía after death, decía yo en inglés, después de la muerte. El número 10 es cuando la iglesia madure. Lo siento mucho, pero yo no creo que la iglesia está madura. Entonces, pero muchos madure en conocimiento y amor. Y ahí es cuando se ha terminado. Pero los decisionistas dicen que ya maduramos, pero yo no creo que hemos madurado. Entonces son 10 y siguen más, son como 16 cosas que han puesto a través de la historia. ¿Ok? Entonces, la fase de la era apostólica, la destrucción de Jerusalén, ahí ya terminó todo. Y esto va conforme a los judíos también, pero los judíos ya desde antes no creían, desde antes que viniera Jesús ya no creían que había, ¿cómo se llama? Más revelación. Cuando la iglesia madura en conocimiento y amor, ¿ok? Así que esta es parte de las excusas que se nos han dado de que esto es lo que nosotros, lo que los secesionistas a través de los siglos han dicho. Un texto de teología sistemática que enseñó secesionismo, que es famosísimo en, ¿cómo se llama? En Latinoamérica. Yo lo tengo en español y en inglés. Luis, Luis. Luis, este es de mujer. No puedo escribir mi propio nombre en inglés. Luis Berkhof. No me acuerdo si es una F o dos, pero Luis Berkhof. Teología sistemática. En la página 177 y 178. Sí. Es una F, hermano Luis. Es una F, ya. Gracias. 177 y 178. Si ustedes lo tienen eso en las páginas ahí, él habla acerca de cómo es que los dones ya cesaron. Y dicho sea de paso, yo soy bautista, mi familia somos bautistas del sur, aquí en Australia no existe eso, solo en Estados Unidos existen los bautistas del sur. En fin, aquí los bautistas del sur no les cae bien, los australianos no los quieren a los bautistas del sur, por eso les digo, aún dentro de los bautistas tenemos diferencias. En el seminario bautista del sur, en Kentucky, porque tiene bastantes seminarios, pero ellos siguen usando este libro, y este libro la última vez que fue editado fue en los 50, y aún siguen usando este libro. Entonces, ahí en el seminario bautista del sur, son bien, con Albert Mohler, son bien cerrados en contra de esto. No, es en la página, claro, esta es la página de inglés, disculpen, esta es la página de inglés. En la página en español es de la 207 a la 209, ahí es donde él habla acerca de eso en la español. Y aquí es donde tenemos, y Berkhof nos dice de dónde vienen los dones o las providencias, porque don, mucha gente lo ha traducido como providencia. Él hace que hay dos clases de providencias. Está la providencia natura y está la providencia extraordinaria, la extraordinaria. Y por eso es que los dones como el de hablar en lenguas, profecía y así, milagros, sanidades, ellos lo ponen como extraordinario, y los demás dones como el de servir, que habla así también eso, de dirigir, que habla también en Romanos, son naturales. Pero si 1 Corintios capítulo dice que todo viene del Espíritu Santo, pero de ahí es donde empezamos a ver que ahí los dones extraordinarios. ¿Extraordinarios por quién? Porque en la teología se ha llegado a creer así, más que todo después de Santo Tomás de Aquino. Ok, entonces Luis Berkhof ha sido bien influyente en muchos círculos pentecostales. Mucha gente me dice, yo leo Luis Berkhof, y has leído, o cuando Calvino habla acerca de las lenguas, porque Calvino habla acerca de lenguas, habla también acerca de, en su teología, habla acerca del bautismo de niños, y dice que aquellos habla de los bautismos de niños que dicen que rechazan el bautismo de niños, son guiados por demonios, dice Calvino. Porque ¿quiénes son los que enfatizaban el bautismo de niños? Si se recuerdan lo que dijimos al principio, los anabaptistas, por ahí va la cosa. ¿Ya ven? Libros en español que defienden la posición. Grudem, que Fernando les dijo. Hay un libro por D.A. Carson. Miren que ni vamos ni a la mitad de la página y son 5 páginas. Hay un libro que ya está, ¿cómo se llama? Que ya está agotado, pero se llama Manifestación, sí, acción del Espíritu. Del Espíritu. Disculpe, mi letra es horrible, yo sé. Es una exposición, estoy cortando un poco, nunca va a terminar. Es una exposición teológica de 1 Corintios, es que bien largo el nombre de este libro, 12-14, y lo publica Andamio. Yo este libro lo tengo en inglés. Andamio. Está agotado. D.A. Carson, Manifestaciones del Espíritu, una exposición teológica de 1 Corintios 12-14. Esto es súper bueno. Si ustedes lo pueden
conseguir, si ya está agotado, pues ya lo pueden bajar, ¿verdad? Pero pueden escribir Andamio que lo vuelva a hacer, porque este es uno de los, y Carson es bautista, canadiense. Entonces, pero enseña en Trinity Divinity School allá en Deerfield, Illinois, donde van muchos mis amigos a estudiar allá. D.A. Carson, entonces ese es un libro, aparte del de Grudem. Grudem, a mí, como muchos de antes de ver, no me cae también porque Grudem cree en la eterna subordinación del hijo, y esa es una herejía, pero bueno, es una herejía que la quieren hacer bien. Pero Grudem, en lo que respecta a las, ¿cómo se llama? A lo del Espíritu Santo, ahí está bien. D.A. Carson, manifestaciones del Espíritu Santo, una. Okay, entonces traten de encontrarlo, buscarlo, ¿ok? Es uno de los buenos libros. En español existe también los libros que Fernando ha puesto ahí, el libro de Fuego Santo y los libros de ¿cómo se llama? De Michael Brown y todo eso. Son buenos, pero el libro que es por excelencia y si lo leen van a encontrar muchos de mis argumentos de aquí. Este es el libro por excelencia. De la cesación de la carismata. Este es una ¿cómo se llama? Es una tesis doctoral. Y el hombre de John Mark Ruben se murió hace unos cuantos meses de COVID porque él decía que no existía COVID, pero bueno, se murió de COVID. Entonces lo revisó y revise. No existe en español. Yo estoy viendo que, ustedes saben, los que me conocen, saben que yo le escribo a las editoriales y a veces traducen porque los molesto. Hubo uno que me dijo, ya aburriste, ya te lo voy a traducir entonces el libro que tanto le pedía. Y lo pido para que lo traduzcan para ustedes, no para mí, porque yo lo puedo leer en español, en inglés. Entonces, ¿cuáles son las preposiciones? Bueno, antes de eso quiero ver los comentarios aquí. Hay bastantes comentarios y yo quiero ver. Ok, vamos a ver. ¿Cuáles eran los dos primeros versículos? Dijo, tengo que estar, los dos primeros versículos que dije fue 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20 y 2 de Pedro 1, 19. Ya lo dijeron ahí. Jeremías 31, 34. Aquí a la gente le ha puesto gracias, a aquellos que le han muchas gracias. Es decir, adición al secesionismo en la doctrina de fe. Exacto, hay que poner la voz del hablante, dijo. Exacto, es cátedra acá. Pentecostal hasta morir, Luis Berkov. Dones ordinarios y dones extraordinarios, exacto. Las providencias. Sigue Luis, está bien buena la clase. Gracias, Arecia, Luis Jovel. Ese libro es el que refutó el secesionismo. Exacto, Mark Ruben. Y no refutó el secesionismo en sí, sino que refutó a milagros falsificados o counterfeit miracles ¿cómo se llama? De Warfield, de B.B. Warfield, que ese es el tema principal. Y ese libro está traducido, creo que no traducido nunca oficialmente, pero sí lo han traducido, yo lo he encontrado en español, traducido por Google, parece. Pero ese es el libro oficial del secesionismo por B.B. Warfield. Yo no sé cuánto tiempo ustedes, a mí me dijeron que lo máximo que puedo ir es hora y media y le damos unos tiempos. B.B. Warfield, es un presbiteriano y ahí lo voy a, si llegamos ahí lo voy a poder decir. Les voy a decir cuándo nació, 1851, 1921. Él fue el presbiteriano en Princeton, cuando Princeton ahora aún era bien evangélico. Ahora ya Princeton es bueno para ir a estudiar ahí, pero no, uno no tiene que llegar ahí y creer que va a salir tan cristiano que digamos. Princeton es súper liberal. Me acuerdo que su logo durante el mes de junio era LBGT. Entonces, B.B. Warfield, él fue uno de ellos, fue el ¿cómo se llama? El discípulo de Hodge, y junto con, no me acuerdo cómo, Hodge, los dos estuvieron en Princeton, los dos eran presbiterianos, y juntos sacaron esta doctrina entre ellos dos, inerrancia, y todo esto tiene que ver con el secesionismo. Es que lo que pasa es que esto es por eso les digo, saber la historia, para mí, por eso es que hice tanto escrito, porque ustedes, la única forma que van a vencer el secesionismo es diciéndole la historia de ellos, porque Biblia ellos no la van a oír, porque ya vamos a ver, ya vamos a entrar ahí por cómo el judaísmo, ¿se acuerdan cuando Jesús habló, cuando el cielo se abrió y todo eso, y los judíos no creyeron aún? Y ¿se acuerdan cuando ¿cómo se llama? También cuando la voz del cielo habló que él habló acerca de Jesús también. Hay dos pasajes y no creyeron tampoco. Y cuando Abraham les dijo, no, padre Abraham, cuando el Lázaro le dijo, no, padre Abraham, no, el rico le dijo, padre Abraham, manda a alguien entre los muertos porque ahí van a creer. No van a creer, le dijo. Si ahí están las leyes y los profetas, si no van a creer. Así de duro era la cosa. Entonces,
Bibi Warfield y Hodge. Hodge era racista. Este era racista. Este tipo era racista. Hermano Luis, ¿sí? Saludos a usted y a los compañeros. Solamente decir que me agrada cómo usted inició hablando de que no le agradaba la etiqueta de continuista, sino de que era mejor cristiano, porque al hablar de cristiano, o sea, es parte normal de la fe cristiana el creer en el bautismo del Espíritu y los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas ya son categorías que se crean posteriormente. Y en segundo lugar, en cuanto a lo que usted acaba de mencionar de que ellos Biblia no manejan, ellos se saltan el contexto de los pasajes y así como decimos aquí en El Salvador, descaradamente tergiversan la palabra. Sí, yo al final tengo, si ustedes, por eso les digo, yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero al final yo pongo muchas de las oraciones de Pablo que no pueden ser parte de la Biblia ahora y no se pueden orar ahora porque habla acerca que Pablo pide que les dé revelación, discernimiento, y todos esos son dones que supuestamente cesaron. Entonces, esas oraciones ya no se pueden orar. Entonces, al decir de inerrancia, ustedes saben, pueden, si no quieren, ya no me vean, pero yo no creo en la inerrancia. No creo en la inerrancia por mucho. Yo tengo 2 videos y tengo videos largos acerca de eso. ¿Por qué no? Primero, porque se le inventó. Hodge no es santo de mi devoción. Era un racista también. Warfield no era racista. Warfield se opuso al racismo de Hodge. ¿Pero por qué sacaron la inerrancia? Porque la inerrancia fue la respuesta evangélica norteamericana de la evolución de Darwin. Esto es lo que dijo Hodge, esto es lo que dijo Warfield. Hodge, inerrante, decía, el pecado de Cam hace que los negros sean esclavos. Y muchos bautistas del sur, cuando se fundó el Seminario Bautista del Sur en los 1800, eso es lo que creían, porque la palabra es inerrante. ¿Y qué dice? Que Sem era el primero, Jafet iba a morar en las tiendas de Sem, y Cam iba a ser, ¿cómo se llama? Su clavo, su siervo. Entonces, eso es inerrante para ellos. Entonces, de ahí viene la inerrancia, porque ellos querían irse en contra de la guerra del norte. Por eso les digo, todo esto nunca se lo van a decir, y les apuesto que esto ni lo saben ellos. Muchos inerrantistas, muchos sensacionistas no saben nada de esta historia. Pero bueno, está la cosa, que Bibi Warfield es el que ahora toda la gente agarra sus argumentos. Y sí, hermano, yo creo que yo soy continuista. No, yo soy cristiano, y porque soy cristiano, creo en los dones del Espíritu Santo. Bueno, preposiciones sensacionistas. Y aquí están las 4 o 3 cosas, después son 4, después le pongo uno más. El rol esencial de los milagros es dar crédito a la... Bueno, ustedes lo escriben mejor, yo lo voy a decir porque si no nos vamos a tardar mucho. Pero número 1, ¿cuáles son las posiciones clásicas del cesacionismo? Oigan bien, el rol esencial de los milagros es dar crédito a las doctrinas de los que las hacen. Una vez más, el rol esencial de los milagros es dar crédito a las doctrinas de los que lo hacen. Pero bueno, después hablo de los problemas de eso, porque Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Entonces ahí se quiebra el esquema ese, pero bueno, ese es el esquema primero de ellos. Una vez más, el rol esencial de los milagros es dar crédito a las doctrinas de los que los hacen. Y aquí el cesacionismo es una herejía. Sí, por favor, hay que dejar las preguntas al final. Sí, porque se pierde el hilo. En los siglos 2, 3, 4, 5, 6 hubieron avivamientos no, lo que hubo es persecución, hermano. Eso es lo que hubo, persecución, no avivamiento. Porque avivamiento como nosotros lo tenemos, es que nosotros vivimos en el occidente y nadie nos molesta. Quizás nos critican, pero nadie nos molesta si hay avivamiento. Pero en aquellos tiempos era otra cosa. Número 2, los milagros son limitados a épocas de revelación especial, específicamente en el periodo bíblico. Una vez más, el número 2, el punto 2 de ellos es, los milagros son limitados a épocas de revelación especial, específicamente en el periodo bíblico. Esa es su segunda premisa ellos. Una vez más, los milagros son limitados a épocas de revelación especial, específicamente en el periodo bíblico. Y número 3, los milagros se juzgan por las doctrinas que apoyan. Oigan, los milagros se juzgan por las doctrinas que apoyan. Si las doctrinas son falsas o alteran la ortodoxia, los milagros que la acompañan son falsos. Bien, entonces, esta es una cascada, ¿verdad? Es una cascada de argumentos. 1, el rol esencial de los milagros es dar crédito a las doctrinas de los que los hacen. 2, los milagros son limitados a épocas de revelación especial, específicamente en el periodo bíblico. 3, los milagros se juzgan por las doctrinas que apoyan. Si las doctrinas son falsas
o alteran la ortodoxia, los milagros que le acompañan son falsos. Bien, yo le voy a poner un ejemplo del número 3, un ejemplo personal. Mi hermano, que ahora está bien mal en Texas, está mal del corazón, primero Dios se lo iba, pero cuando él nació ciego. Y como oyeron ustedes al principio, nosotros íbamos a la iglesia católica porque teníamos que ir a la iglesia católica porque había una escuela parroquial porque mi mamá no tenía para mandarme a un lugar. Mi mamá era madre soltera. ¿Y qué es lo que pasó? Mi hermano nació ciego y nosotros fuimos a Esquipulas y mi mamá le puso las manos al señor de Esquipulas, al ídolo, ahí lo que el yeso, no es yeso, no parece que es yeso, o no me acuerdo si es yeso o madera, pero algún guatemalteco sabrá eso. Y se las pasó por los ojos de mi hermano y le dijo, Señor, por favor, sánalo. Y después, esa semana lo iban a operar a mi hermano. Yo tenía 5 años, pero mi mamá siempre habla de eso. Y mi mamá es bautista, pero ¿qué? Tuvo menos fe en ese día, pero mi hermano se sanó. Mi hermano pudo ver. Entonces, ¿qué clase de...? Eso a mí me confunde. Yo soy sincero. Señor, pero si fuiste a un lugar donde hay demonios y todo eso, y ídolos, pero el Señor sana igual. Porque el Señor verá más el corazón de uno que la doctrina que uno tiene en la mente. Yo no sé porque yo no soy Dios. Yo no decido quién Dios sana y quién no sana. Pero les doy solamente un ejemplo de eso, ¿va? Yo no sé si ustedes tienen algún ejemplo pastoral o que hayan vivido eso. Dice, la imagen de Esquipulas es de madera, llamada el Cristo Negro. Sí, los milagros son limitados pero bíblicos, sí. Y número 3, los milagros se juzgan por las doctrinas que apoyan. Si las doctrinas son falsas o alteran la ortodoxia, los milagros que le acompañan son falsos también. La carismata no acreditada reemplaza el evangelio. La carismata expresa el evangelio. Es que lo que pasa es que mucha gente dice que las lenguas se hacen el evangelio. Esta es una cosa, lenguas igual evangelio. Eso es lo que mucha gente acusa, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Las lenguas no son el evangelio. Las lenguas son una expresión del evangelio. ¿Y por qué? ¿Qué pasó en capítulo 2 de Hechos? ¿Qué pasó con las lenguas ahí? Y ahí son lenguas, son lenguas, idiomas ahí, no son las lenguas que vemos en Corintios 12, 14. Porque lo que pasó en Hechos 2, y como alguien dijo ahí, como dijo el hermano, que sacan de contexto, Hechos 2, ahí no hay intérprete, pero en 1 Corintios, ahí sí hay intérprete en el 12 al 14, hasta un don interpretar. Entonces, estas lenguas de Hechos 2 no son iguales que 1 Corintios 12 al 14, porque en Hechos 2 es un reverso de la Torre de Babel, mientras que 1 Corintios 12 apela a Isaías para hablar en lenguas. No apela ni a Joel 2:28. Y vámonos a cómo se llama a esto, a este pasaje en 14. En 14 dice, en la ley está escrito, por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré a este pueblo y ni aún así me escucharán. Y eso se encuentra en Isaías 28, 11 y 2. ¿Va? En Hechos, Pedro apela a Joel 2:28 y 29, o el 30, perdón, 2:28 y 29, para las lenguas, para explicar lo que está pasando. Viene Pablo en Corintios 14:21, apela a Isaías 28, 11, 12. ¿Todos son lo mismo o no? ¿Son lo mismo? Usted decide. Como dicen, ¿quién le vamos a creer? ¿Cómo ellos ocupaban la escritura? Es muy diferente. Es muy diferente cómo el sensacionismo nos está diciendo y también cómo muchos de nosotros también estamos viendo el texto. Pablo no apela a Joel, Pablo apela a Isaías, ¿verdad? Bueno, entonces, lengua no es evangelio, sino una expresión del evangelio. Eso es la gran diferencia. ¿Les ha servido esto? Porque esto lo voy a borrar ya. ¿Okay? ¿Y saben cómo yo sé todo esto? No porque fui al seminario. Les voy a dar un secreto que todos ustedes pueden usar. Cómprense la Biblia de las Américas. La Biblia de estudio de las Américas. Y ahí está todos los versículos, todas las referencias, ahí están todos. Uno no necesita hasta ni comprar los comentarios a veces. Y por eso es que también es bueno el texto griego, aunque usted no pueda griego, pero ahí le da todos los textos. Y ahí uno se da cuenta de todo esto. Ahora, empezamos la historia. Y apenas ya llevo 1 hora hablando. Y miren por dónde voy a la mitad de la primera página. Ok, judaísmo. ¿Qué creía el judaísmo acerca de esto? Voy a hacer un poco de judaísmo porque este es mi fuerte, por muchas razones, porque estudié y también porque en eso crecí mi papá, en eso me creció a mí. Pero profecía y milagro fueron reemplazados por el estudio de la Torá y su
y su entendimiento de erudición. Y que ellos fueron los primeros secesionistas. Como ustedes, si ustedes van a un, ¿cómo se llama? Ustedes han oído esos los 400 años de silencio. 400 años de silencio. En mi blog, en elhijovel.com, hay un video donde yo hablo acerca de esto. Hay un video y parece que también he escrito algo acerca. Pero no me acuerdo. 400 años de silencio, eso lo he hecho recién. Que yo digo que esto es una farsa. Esto es una farsa. Y ahí yo documento por qué es que los macabeos y los que reemplazaron a los macabeos dijeron que vivieron 400 años de silencio. Porque ellos decían que no había profecía por razones políticas. Porque ellos decían, y eso lo dice en los libros apócrifos, mientras no salga un profeta, por eso yo le apunto a mi canal, a luisjovel.com o a mi canal de Luis Jovel ahí en YouTube, ahí donde yo digo y apunto de que ellos decían que no se había levantado un profeta que en realidad iba a hablar de parte de Dios para dar el ok del nuevo gobierno que ellos tenían. Recordemos que el gobierno de los macabeos o de Israel llegó hasta el año 63 antes de Cristo. Ahí fue cuando los romanos tomaron control de Judea. Pero antes de eso ellos decían que no había, porque Herodes fue el que fue a pedir ahí que ¿cómo se llama? Que había un pleito entre los sumos sacerdotes, porque habían uno o dos. Habían pleitos entre ellos, aún Anás y Caifás, ellos eran suegro y yerno y se ¿cómo se llama? Se compartían el sacerdocio. Corrupción total. Si ustedes piensan que el Vaticano tiene una mala historia, pues estos también. 4 años de silencio, farsa, porque ellos decían que no había levantado profeta, y mientras no se levantaba profeta, ellos iban a seguir en el mando, aunque no eran descendientes de David. Esa era la cosa. Yo le invito a que vea eso. Entonces, ellos fueron los que inventaron el secesionismo. Por eso, por política, como siempre, ¿verdad? Eso fue el gran invento de ellos. Entonces, también los rabinos y los que estaban ahí en el poder, los saduceos y algunos fariseos, también estaban en contra de que el Señor siguiera hablando a través de ellos. Ellos rechazaban lo que se llama el judaísmo carismático. También ellos tenían un judaísmo carismático. Pero da la casualidad de que Justino Mártir, y aquí estamos ya a la historia de la iglesia también, hay un escrito de él que se llama ¿cómo se llama? Que se llama Diálogo con Trifón. Este es el segundo siglo, Trifón, Diálogo con Trifón. Y Trifón era un judío, Trifón era judío. Y claro, Trifón niega todo lo que los milagros que están pasando en la iglesia primitiva. Niega todo eso, porque ellos eran secesionistas. Y que profecía y milagros ya no iban. Pero ¿qué es lo que decía Justino? Justino decía, Trifón, tenés razón, ¿verdad? Ya no hay milagros, tenés razón. Ya el último apóstol se murió y ya toda la profecía, todo se terminó. No. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasaba con estos personajes? No, ellos lo que decían, Justino, el argumento de él era de que los milagros y la profecía, estamos hablando del segundo siglo, del año 100, del 100 al 200, se habían ido del judaísmo a la iglesia. Teología de reemplazo, yo no sé cuál será su modo de pensar de esto. Alguien habló acerca del secesionismo dispensacionalista, que es cierto, existe un cesacionismo dispensacionalista que como Dallas Theological Seminary sería, o John MacArthur sería un buen representante de eso. Y también está el cesacionismo amilenial, que serían los presbiterianos que hacen eso. Entonces, por eso les digo, tenemos que conocer a nuestro enemigo, aunque yo no soy enemigo de mi hermano Cristo, pero están todos confundidos. Entonces, Justino Mártir le dijo a Trifón, ok, ustedes no tienen nada, ustedes critican porque nosotros tenemos milagros y profecía en el segundo siglo, pero ¿qué pasó? A nosotros, todo lo que ustedes tenían, ustedes los judíos, se nos dio a nosotros la iglesia. Teología de reemplazo, yo no sé, solamente que ese era el argumento de Justino, para que ellos vieran que aún estaba eso. Bueno, hay un libro que yo se lo voy a recomendar, está en español, acerca del judaísmo, pero en la página 86-87, en la versión de español, el libro es por Geza Vermesh. Él fue judío, él era sacerdote, se dio cuenta que era judío y se hizo judío por último. Y el libro es que fue controversial el año que salió este libro, en 1173, si no me equivoco, el año que yo nací. Y aquí está, lo tengo en inglés por ahí. El libro fue controversial por el título.
Jesús el judío. Gesa Bermesh, Jesús el judío. Ese título fue controversial porque acuérdense que Jesús tiene que ser europeo, blanco, bonito, y decir que es judío, a mucha gente no le gustaba que decir que Jesús es judío. Entonces él hizo el libro Jesús el judío, y en estas páginas él habla de cómo los rabís rechazaban aún las voces del cielo. Es lo que habla, similar a lo que habla Gruden. Ellos hablan de Bat Kol. ¿Y qué es Bat Kol? Bat Kol es lo que Pablo habla, que la profecía es para consolar, exhortar y edificar. No es palabra de Dios en el sentido escritural. Entonces, Pablo, cuando está hablando de profecía, no se está inventando algo totalmente nuevo. Existía lo que el judaísmo conocía como Bat Kol, o la hija de la voz. Así, eso es lo que traduce, hija de la voz. Entonces, Pablo no está hablando, igual como cuando, una vez más, luisjovel.com, mis videos, yo he explicado de cuando dice, y si yo hablara en lenguas angelicales, Pablo, en el judaísmo del segundo templo se creía que habían lenguas angelicales, y yo eso lo he documentado. ¿Dónde está eso en el judaísmo del segundo templo? O sea que Pablo no está hablando de hipérbole como dicen muchos sensacionistas. No, ustedes van a luisjovel.com y buscan ahí y van a ver de donde yo he puesto de que, y también los videos en YouTube, donde yo documento de que en el judaísmo del segundo templo hay esto, hay tanto la profecía como la vemos que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 14, como también están que Pablo no está hablando tonterías acerca del ¿cómo se dice esto? Acerca de la lengua de los ángeles. Habían en el testamento de Job, hablas de eso, y en otros también, de literatura extracanónica. Bueno, ahí está. Gesa Bermesh, Jesús el judío, Bat Kol, que quiere decir la hija la hija de la voz, y que es el equivalente que lo que Pablo está diciendo acerca de cuál es el rol de la profecía, que es para exhortar, consolar y edificar. Eso ya está presente dentro de cierto judaísmo, no del todo. Esto es el judaísmo carismático. Entonces, esta cosa de los carismas y todo eso siempre ha sido un problema para el establecimiento, tanto político como religioso. Siempre ha habido ese problema. Ya alguien. Depende cómo lo quieras escribir. Eso depende si sos judío askenaz o judío, ¿cómo se llama? Del resto. Como en mi caso, yo no soy askenazi, yo soy, ¿cómo se llama? Falasha. Así que yo escribo cosas diferentes. Pero los dos se entienden. Ok, vamos a ver aquí. Ok, entonces ya vimos lo que pasó. Ok, vamos a brevemente mencionar algo que ustedes tuvieron que haber leído. Bueno, te lo tengo que. Se llama montanismo. Me voy a apurar con la cosa de la historia de la iglesia, porque el montanismo, ¿qué es lo que dijo Maximila? Dijo, después de mí no habrá más profecía y vendrá el fin. Entonces, esta es la primera cesacionista, la primera, ¿cómo sería esto? Primera cesacionista en la iglesia era Maximila. ¿Y quién era Maximila? Era uno de los tres personajes, el otro era Montano, y la otra, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Alejandra parece. Era una de las tres personas que eran los líderes originales del montanismo. Y el montanismo, Justino Tertuliano se fue con los montanistas por último. Y si ustedes leyeron eso, leyeron lo que le mandé a Fernando, yo creo que ya tienen una buena idea de lo que estoy hablando. Pero esta fue la primera secesionista que dijo que los dones iban a acabar y después venía el fin. Pero veamos cómo es la cosa. En la iglesia primitiva no la condenaron a Maximila por que ella era profeta, sino porque ella dijo que el don iba a cesar con ella o con su grupo. Por eso es que era hereje. Tremendo, ¿verdad? O sea que en el Masters, ¿se acuerda del Masters? Es el seminario de MacArthur. Han hecho unos cuantos en su revista teológica, Journal teológico. Son revistas, son cuadernitos, pero le decimos revistas porque Journal sí se traduce. ¿Cómo se llama? En la revista teológica han hecho unos cuantos entradas, artículos con respecto a que como el montanismo igual que el pentecostalismo, y no es así. Si ustedes leyeron lo que le mandé a Fernando, y que Fernando me dijo que le iba a pasar a ustedes pueden ver ya en 1976 o 77 ya todos esos argumentos ya son refutados, pero el máster sigue haciendo lo mismo, desgraciadamente, porque ellos están desesperados en demostrar que el montanismo y el pentecostalismo son lo mismo. Así que solamente eso quiere decir
Yo espero que se hayan leído el artículo y si no, pues léanselo después. Pero es bien importante, ¿eh? Ese punto es súper importante. Eso es lo que quería hablar con ustedes, pero como ya no vamos a tener tiempo. Victorio de Petaú. Y esto lo busqué en español y sí, así se dice. Victorio de Petaú. Este personaje murió por el 304. Victorio de Petaú. En su comentario al Apocalipsis, comenta que los apóstoles usaron milagros para convencer a los incrédulos. Oigan bien, ahora, estamos hablando del siglo 300, del siglo IV ya. Los incrédulos, ahora tenemos las escrituras proféticas interpretadas, igual lo que dice la Confesión de Westminster. Él fue el primero que empezó, el primero que sabemos que ya para el siglo IV ya empezó a poner eso. Ya empezó a poner que decir que ya tenemos las escrituras y ya no necesitamos más profecía. Prisca y Maximila, exacto, gracias, Prisca y Montano, pues eran tres. El problema con Prisca y Maximila es que ella, supuestamente dejaron a sus maridos para irse con Montano y eso es bueno, aún ahora nosotros digamos que eso es raro, ¿verdad? Pero acordémonos que en estos tiempos la iglesia era bien asceta, le gustaba tener ascetismo. Crisóstomo es el del pico de oro, porque eso es lo que quiere decir. Crisóstomo, eso es lo que quiere decir. Crisóstomo vivió entre el 347 al 407, ya de nuestra era, ¿verdad? Él dijo en su congregación, la congregación le preguntaba por qué no había milagros en el momento del bautismo, porque eso es lo que se lee en la Biblia. Ese es el problema de cuando se bautizaban, ¿se acuerdan? En el libro de los Hechos, algunos se bautizaban y ya hablaban en lenguas. De hecho, 19 específicamente, tengo en mente. Él da 4 argumentos por qué hoy no necesitamos milagros. Y aquí ya viene lo bueno. Porque recordemos, Crisóstomo fue el que le enseñó a Agustín, que vamos a hablar después, un poquito después. Ok, y les lo voy a dar porque tengo que moverme ya rápido. 1, milagros eran necesarios por los de la fe débil. Él daba cuatro razones. El 1 es, milagros eran necesarios por los de la fe débil. Si alguien lo quiere ir poniendo, me ayuda así y le ayuda a los demás, ahí en los comentarios. Milagros eran necesarios por los de la fe débil. 2, cuando la verdadera religión se afianza, ya no hubo necesidad de milagros. Y recordemos que religión para esta gente no era ni un problema decirlo. Religión es un término bíblico también, así que Eusebios es religión y lo que nosotros le decimos piedad, ellos le decían religión. Cuando la verdadera religión se afianzó, ya no hubo necesidad de milagros. 3, y aquí está la cosa, lo que alguien ahí habló acerca de ¿cómo se llama? De los avivamientos. 3, sufrir por Cristo es mucho más glorioso que experimentar un milagro, que experimentar un milagro siendo liberado del sufrimiento. Sufrir por Cristo. Yo no sé por qué dice esto, porque ya para el tiempo de él ya no había tanta persecución. Hubo persecución porque hubieron unos emperadores que se quisieron, Julián el Apóstata, por ejemplo, quiso en estos tiempos o antes, pero no me acuerdo cuándo Julián estaba, pero hubieron unos cuantos que también quisieron exterminar el cristianismo, pero no pudieron. Así que habían persecuciones. Después de Nicea, después del 312, donde se hizo la religión cristiana, se hizo una religión lícita, una religión legal. Así que número 3, sufrir por Cristo es mucho más glorioso que experimentar un milagro siendo librado del sufrimiento. 4, nadie debe de esperar por milagros hoy, pues hay una señal más grande, la liberación del pecado. Eso es lo que... Y aún con mi amigo José Villalobos, eso es lo que el luteranismo también enseña. Él lo dijo una vez también, y yo dije, José se está yendo para el lado de cesacionista, porque el luteranismo, el luteranismo confesional, o sea, que aquellos que son ortodoxos, que no son pro-gay ni nada de esas cosas, ellos, ¿cómo se llama? El sínodo de Missouri, donde viene mi amigo José, que aquellos que ven los videos, ellos tienen una ¿cómo se llama? Una misión en Madagascar y los luteranos de Madagascar hablan en lenguas y creen en profecía, mientras que sus padres espirituales en América, en Norteamérica, no creen nada de eso. Es bien interesante para que ustedes sepan todo esto. 5, si optamos por el amor cristiano, no necesitaríamos más dones. El amor también, si optáramos por el amor cristiano, no necesitaríamos más dones. Es el número 5, punto de Crisóstomo. Entonces, ya ahí empezaron ya, en el siglo IV y V, empezaron ya a poner trabas acerca de los dones, a poner dudas acerca de los dones. Y Crisóstomo, que es un gigante dentro de la iglesia, fue un gran predicador también, por eso se le dice pico de oro o labios de oro, como usted le quiere traducir eso. Por eso es que él da
las cosas. Y fijémonos que, como dije, la gente le preguntaba, ¿por qué no hay lo que la Biblia dice que tiene que pasar? Y él salió con todo esto, ¿cómo se llama? Eso. Y eso en patrología graca, bueno, mejor ya, porque esto lo tuviera que leer. Isodero de Peucio, ¿no? Isodero de Peucio. Nombres que ustedes no conocen. Este murió por el año 450. ¿Qué dijo él? En su epístola 488, en la patrología greca, número 78, columna 1141. Dijo, los milagros quizás tomarán lugar si las vidas de los maestros fueran como la de los apóstoles. O sea que él ya empezó a poner condiciones por qué, cómo y por qué tenían que pasar los milagros. Eso es lo que dijo este hombre. Ya vemos cómo Crisóstomo empezó a poner trabas también esto. Y este hombre, hay otro hombre que dice también Ambrosiaster. Y sí, esto lo busqué en español y también ese nombre de él en español. Así que murió en el 384. ¿Qué dijo? Aquí fue el primero que dijo esto, que Juan 14:12 solo se refiere a los presentes. ¿Se recuerdan lo que les dije? ¿Y qué dice Juan 14:12? Dice así. Juan 14:12 dice así. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, él fue el primero. Jesús dijo eso como el 33, y 351 años después vino alguien y dijo, no, Jesús se refirió solo a los que estaban presentes. Fíjense cómo son las cosas. Entonces, ese fue el primero. Quiero llegar a Agustín, mis hermanos. Es que esto es mucha información, creo yo. San Agustín. A mí me gusta San Agustín en unas cosas, en otras cosas no. San Agustín, él fue el 354 al 430. Ok, al principio, y eso es lo que el fuego extraño cita. Al principio de su carrera, Agustín veía que los milagros fueron necesarios al principio de la iglesia, porque era necesario que, y entre comillas, la gente creyera antes, pues nadie estaba preparado para razonar al respecto de cosas invisibles y divinas. Eso es lo que dijo. Pero luego en la Ciudad de Dios, en el capítulo 22, Ciudad de Dios, esto es, porque aquí ustedes necesitan los textos, Ciudad de Dios, porque está el otro texto, también está el otro texto, pero esto es lo que a mí me importa más. Ciudad de Dios, capítulo 22.8, dice, documenta al menos 70 milagros en y alrededor de su iglesia. Acuérdense que San Agustín era de Hipona, era de norte de África, era 70 milagros alrededor de sus iglesias, de su iglesia. Él dice que no se ven milagros, pues la comunicación es suprimida, porque la comunicación es suprimida y porque la gente está condicionada a no creerlos. Ya para esta fecha, ya para el V siglo, ya San Agustín cambió de pensar, pero la gente no había cambiado de pensar. Después de tanto años que se le dijo a la gente de que ya los milagros ya no tenían que pasar, eso, ¿cómo se llama? Ya la gente ya no creía, ya decía que no había milagros. O sea que la gente llegó a creer eso, no llegó a creer la Biblia. Ese es el problema, ese fue el problema. Entonces, sí, San Agustín empezó a ser sensacionista, pero ya en la Ciudad de Dios, ya en su libro, en el capítulo 22.8, dice que habían milagros, pero habían dos razones por las cuales no se sabían, porque la comunicación era suprimida y porque la gente estaba condicionada a no creer. Entonces ya ahí vemos ya en la patrística, aunque hay un libro, y se los voy a enseñar porque todo esto, ya ven que esto hubiera sido una serie de videos mejor. Aquí hay un libro, ustedes lo pueden comprar, Dones carismáticos en la iglesia primitiva, los dones del Espíritu en los primeros 300 años. ¿Ok? Aquí está este libro. Está en inglés, no está en español. Otro libro que estoy tratando de convencer a Clea o a Kerima que lo traduzca. Así que voy a hablar con Clea porque este martes voy a hablar con los de Clea. Así que les voy a decir de parte de ustedes, ¿ok? Que tuve una clase. Hermano Jovel, ¿cuál era la otra? La gente estaba decidida a no creer, y el otro punto, ¿cuál era? Y la gente, no, que la comunicación era suprimida en sus tiempos y que la gente estaba condicionada a no creerlo. Gracias. Ya. Entonces, este libro era en los primeros 300 años. Thomas Kidd, que dicho sea de paso, aquellos que conocen a Gary Shogren, le enseñó a Gary Shogren también, lo conoce. Entonces, este libro es súper, no llega ni a las 100, bueno, llega a las 104 páginas con las notas al final y el índice. Pero en sí este libro solo son 92 páginas. Y este libro documenta hasta el siglo IV todas las, ¿cómo se llama? Ireneo, Eusebio de Cesarea, de Theodotus, los hechos apócrifos, porque de Roma también, Hippolytus, Novacio, Tertuliano, Cipriano,
y de Orígenes, que era griego, Orígenes, Dionesius, Firmiliano, y bueno, y cita muchos padres de la iglesia y de los primeros 300 años de la iglesia, y ahí está ese libro, y ese libro que si quieres saber, lastimosamente está en inglés. Ok, Gregorio el Grande, tengo que ir terminando ya, al menos esta parte, Gregorio el Grande, porque la otra parte la primera parte es decirles de dónde salió todo esto. Esto lo mismo hago yo con los testigos de Jehová. Lo siento mucho por los hermanos secesionistas, pero esto mismo hago con los testigos de Jehová. Cuando vienen los testigos de Jehová a mi casa, cosas que ya tienen años de no venir, yo les saco la historia y ellos no la saben. Entonces, yo no quiero entrar a hablar con ellos Biblia si ellos no saben su historia. No es justo. No es justo que ellos no sepan sepan su Biblia, pero no saben la historia detrás de sus creencias, de las interpretaciones y conclusiones bíblicas que ellos tienen con respecto a sus puntos de vista. Igualmente, pienso que los cesacionistas sufren de lo mismo. Todo lo que yo he estado hablando, ni un cesacionista se lo dice. Uno tiene que ir a buscar, a indagar quién fue el primero que dijo tal cosa, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, a quién se lo dijo. Estoy realizando un cambio, dice. No sé cómo es la cosa aquí. Bueno, Gregorio el Grande. Estos casos, milagros descritos en Marcos 16, 17, 18, dice, fueron necesarios en el principio de la iglesia, pues para que la fe pudiera crecer, tenía que ser nutrida por milagros, porque nosotros también cuando plantamos plantas, las regamos con un agua hasta que vemos que están firmes en el suelo. Y cuando vemos que están firmes en sus raíces, ya no las regamos. Por esta razón, Pablo dice, lenguas son una señal para el creyente, pero no para el no creyente. No para el creyente, pero para el no creyente. Este es en la homilía sobre los evangelios, 29, Patrología Latina, 76, columna 12:15. Esto suena a protodeísmo. Yo no quiero hacer el error que hace Sugel Michelemba, de que le dice a Pablo calvinista, pero por eso digo, esto suena a protodeísmo. Vamos a ver, ya no tenemos tiempo para llegar ahí. Porque hablo del deísmo, porque el deísmo, la ilustración, influyó cómo estos personajes explican todo eso. Voy a tratar de hacer esto, si me dan unos 10 minutos más y yo lo hago. Tomás Aquino y Calvino, porque Calvino es súper importante para entender todo esto. Esto es lo que dijo. Dice, esto suena a protodeísmo. La iglesia necesita un empuje o que le den cuerda al principio para después seguir sola por su propia inercia. Y este es el problema. Y esta es una cosa que usted tiene que aprender cuando dicen los secesionistas que ya no se necesita, que ya los dones, ya todo esto, ya no lo necesitamos en la iglesia. Cítele este versículo de Gálatas 3:3. Mire lo que dice ahí Pablo, porque acuérdense que los de Gálatas, los Gálatas querían regresar a un judaísmo, circuncidarse y ponerse todo, y hacer todo lo que, guardar los días y todo eso. Y mire lo que acuérdense que el judaísmo ya para este tiempo en su grueso, era cesacionista. Y mire lo que dice Pablo a los Gálatas en Gálatas 3:3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Es que eso es lo que está pasando con el cesacionismo. Cuando ellos dicen, no, ya Dios ya no se mueve de esta forma, ¿qué cambió entonces? El ser humano no ha cambiado. Pero cambió su palabra, sí, pero la palabra ya quedó ya escrita, sí, pero el ser humano sí igual. Y necesita siempre el Espíritu Santo para cambiar, para crecer en Cristo. Entonces, vas a terminar ahora en la carne. Esta gente termina en la carne. Eso es lo que pasa. Y ese es el peligro de ellos. Ellos no lo ven porque dicen que aquí hay muchos abusos. Bueno, Gregorio el Grande fue el primero que empezó a decir de que ya no se necesitan las lenguas porque ya está afianzado el evangelio en todo el mundo, según él, ¿va? No sabían que estaba América, el continente americano. Tomás Aquino, aquí ya entramos a precalvino. Tomás Aquino, 1225, 1274. Voy a leer para ir más rápido. Asentó el patrón del cesacionismo hasta el siglo XX. Su mayor contribución al cesacionismo fue la metafísica de milagros sobre la filosofía aristoteliana. Porque él fue el primero que empezó a ocupar la filosofía aristoteliana, y también nosotros lo ocupamos, pero él se fue por otro lado. Por eso es que Santo Tomás de Aquino fue el primero que, mejor dicho, el que mejor explicó acerca de la hostia, de la transubstanciación. A él le debemos esa doctrina más que todo, o ese dogma católico romano, porque es bien chistoso. Es que yo lo encuentro chistoso, porque él niega los milagros, pero acepta que todos los domingos en la Iglesia Católica pasa el milagro de la transubstanciación, que el vino y la copa y el pan se vuelven carne y sangre de Jesús, aunque huela como
aunque huela como se llama, aunque huela como vino, es sangre, y aunque huela como pan y sepa como pan, es ¿cómo se llama? Es carne. Bueno, los milagros tienen que apuntar en su origen a Dios, ¿va? Dios, como en el caso de Gregorio, los milagros eran para atestiguar las doctrinas cristianas, en particular la deidad de Cristo. Suena bueno todo esto. La forma que justificaba que no se veían milagros en su día, aquí nos sugería que ya no había necesidad de probar doctrinas, pero aceptaba que podían reaparecer si se necesitaba predicar la salvación. Y esto Calvino, si ustedes una vez más van a luisjovel.com o van a mi canal de YouTube, yo he estado poniendo cosas poco a poco para que yo no tengo que repetirlas, pero ahí tengo yo la cita donde Calvino dice que los profetas y los apóstoles pueden renacer. Y me llamó la atención mucho de que alguien agarró mi post y lo puso en otro lado, y una persona dijo, bueno, nosotros somos calvinistas, pero no estamos de acuerdo con todo con Calvino. Me pareció sumamente chistoso, porque son calvinistas, pero en este punto Calvino se equivocó, ¿verdad? ¿Y en qué otro punto entonces? Pero aceptaba que podían reaparecer, bueno, pero fue más allá y dijo que creyentes con mucha santidad podían hacer milagros, cosa que generó la veneración de santos, lugares y objetos que precipitó a la reforma en parte. O sea que él fue el que primero empezó ya había cierta veneración a los santos y a las personas que se consagraban, pero él fue el que le dio el ímpetu. Y aquí vamos a Calvino, porque después de Calvino la cosa, viene la Ilustración y ahí ya cambia todo, y solo voy a mencionar estos personajes. Calvino, 1509 a 1564. Con Calvino el cesacionismo se convierte en una herramienta de ataque contra la Iglesia Católica, y eso ya lo mencioné al principio. Sobre la posible reaparición de apóstoles, profetas, eso está en los institutos, en el Instituto de la Religión Cristiana, libro, parte 4, capítulo 3, sección 4. Bueno, por ahí lo pueden ver también ahí en mi escrito en luisjovel.com. Sus razones por qué no hay milagros son 4. Ok, solo lo voy a leer, pero aquí está la número 1, para que vean por dónde voy yo. La número 1 es esta. Son 4 y estas son las que son similares a las que mencioné al principio. Y déjenme tomar un poco de agua, por favor. El propósito de los milagros era para atestiguar la palabra. Una vez más, igual lo que leí al principio. Esto era para limitar la sucesión apostólica. Una vez más, acuérdense que Calvino está peleando con el catolicismo. Y Warfield también, eso es lo que está haciendo, el catolicismo. Porque por eso cuando yo veo a los apologistas, entre comillas, digo yo, evangélicos, y no hablan nada de esto, yo digo, ustedes no saben por qué Calvino se puso en contra de los milagros y toda esta cosa. El propósito de los milagros era para atestiguar la palabra. Esto era para limitar la sucesión apostólica y la introducción de nuevas doctrinas y a la reforma radical. Esto ya lo dije al principio, así que yo creo que ya está claro. Y las nuevas doctrinas son encíclicas y todo eso. 2. Falsos milagros se disciernen por su asociación con doctrinas falsas. Por lo tanto, milagros entre católicos y radicales son rechazados, porque pasaban los milagros que yo les he dicho que pueden pasar, ¿verdad? Dios puede sanar a quien quiera, no importando lo que crean, ¿verdad? Una vez más, falsos milagros se disciernen por su asociación con doctrinas falsas. Por lo tanto, milagros entre católicos y radicales son rechazados. Y esto es bien fregado porque, por ejemplo, muchos creen que el rapto pretribulacional es una doctrina falsa. Otros optan por llamarle una opción escatológica. Lo que uno le llama, eso se vuelve muy, ¿cómo le diría? Muy subjetivo. Ese es el problema con el punto 2. Si los milagros visibles, punto 3, si los milagros visibles y extraordinarios desaparecieron, hay una posibilidad que regresen, pero serán transformados a los ministerios de iglesia. Y esto aquí voy a poner algo. Una vez más lo voy a leer. Si los milagros visibles y extraordinarios desaparecieron, hay una posibilidad que regresen, pero serán transformados a los ministerios de la iglesia. O sea, profecía se convierte en predicación. Y antes como yo estudié en Ridley y son reformados, y me leí el pastor reformado por Richard Baxter, un puritano. Yo creía esto también. Yo por un buen tiempo, y hasta que dije, bueno, ¿y dónde salió? ¿De dónde salió esta forma de pensar acerca de la profecía? En los puritanos, pues, en los tiempos de Calvino y todo eso. ¿Cómo se llama? Apostolado es el superintendente y etcétera, 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 por decir así cosas así. Y cuatro, ¿qué pruebas entonces ofrece Calvino para el cesar de los dones? Y como irónicamente, aquí doy bastantes citas de las instituciones. El libro 1, óigame bien,
libro 1, lo voy a poner aquí. Son las instituciones de la religión cristiana. Libro 1, capítulo 18.2. Libro 2, capítulo 4, 5. Libro 4, capítulo 8, 6. Libro 4, 9, 4. Y está también en otro, pero eso es suficiente. Estas son las razones. Libro 1 en las instituciones, capítulo 8, y ahí está el libro 2, libro 4 y libro 4. ¿Ok? Ahí está esas son las razones. Entonces, de estas cuatro cosas, más que todo, ¿cómo se llama? A la experiencia. Esto es lo, oigan, él apela a la experiencia. ¿Por qué no hay dones el día de hoy? Porque no hay experiencia, porque no se ha experimentado. Eso es lo irónico. Ahora, qué es lo que tanto critica Núñez y toda esta gente? Las experiencias. La no experiencia es una experiencia también. Entonces, ahí está el problema. Ok, mis hermanos. Para terminar esto histórico, esto histórico, la ilustración, y de ahí solo les voy a dar un puño de nombres. La ilustración. Y la ilustración pasó entre 1650, y aquí sí le voy a decir que si alguien sabe estas fechas, qué pasó en estas fechas, que lo diga, y que lo diga a voz alta. ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1650 en nuestra historia? ¿Quién se acuerda? No te la van a compartir. ¿Dónde está? Si vas a leer todo eso, sí. Esos minutos. Yo soy de la antigua, a mí me gusta, porque ahí hago manchones, no, esto no está bien, esto está bien. Y yo estaba enfermo por estos días, así que. ¿Qué pasó en 1650? La Biblia, se formaron quizás los libros de la Biblia, ¿no? No. En 1650 terminó la guerra de 30 años en Europa. La guerra de 30 años fue la guerra de las religiones, supuestamente, entre católicos y protestantes. Y Europa fue destruida. Unos dicen que fue 1/3, otros dicen que fue 2/3. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la religión, porque yo soy protestante y tú o vos sos católico. Entonces, los que sobrevivieron a esta guerra de 30 años creen que después de ver de cómo católicos y protestantes se mataron, y como dije, 1/3, otros creen que 2/3, otros creen que la mitad, pero la cosa es que fue grande la mitad de Europa. La cosa que, imagínense que pongámosle, yo no sé cuánta gente vivía ahí, no me acuerdo ahorita cuántos millones en esos tiempos, pero digamos, de 20 millones que vivían, pongámosle 1/3 muere, 6 millones, 18, 6, 7 millones de personas mueren, o que son 2/3, imagínense que fue la mitad. Pero o sea, que la población que murió, todos los que, pónganse a pensar esto, todos los que fueron a pelear en la guerra de las religiones, por 30 años están matando. Había veces conflictos, a veces no pasaba nada, había veces conflictos, no crean que todos los 30 años pasaron, pero por 30 años estuvieron en guerra, tanto los protestantes como los católicos. Y todos los que fueron a morir, los que iban a la guerra, eran protestantes y católicos convencidos. Y los que quedaron vivos fueron los que no eran tan convencidos de sus propias religiones. Y estos fueron los que introdujeron la ilustración. Pónganse a pensar, por eso, todo esto es un estudio sociológico, histórico, religioso, por eso que los teólogos nos enseñan todo eso, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó, en el 1660, 1650 empezó la ilustración, al diablo con la religión. No importa que sea católico, porque estamos hablando de Europa, no importa que sea católico o protestante, mató tanta gente, ya no creemos en todo eso. Eso fue lo que pasó. Entonces, si ya no se cree en Dios, si ya no se cree tampoco en milagros. Bueno, en 1790, ¿qué terminó ahí? No me acuerdo si terminó o... no, terminó. La Revolución Francesa. ¿Y qué hicieron en la Revolución Francesa? La razón era el nuevo Dios. Eso es lo que era el nuevo Dios. Por eso la ilustración. La razón llegó a ser el nuevo Dios. Y eso es lo que tenemos ahora. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que saber ubicarnos a dónde estamos viviendo nosotros y dónde ellos vivieron también. No solamente tirar versículo. Ellos están viviendo también imagínense ustedes que mi familia, todos van a pelear por por nuestra verdadera religión, que es el protestantismo, ¿eh? Y ninguno regresa. ¿Cómo creen que, pero fueron a morir por mártires o lo que sea? Entonces entra la ilustración. Y la ilustración dice, vemos el cambio de la posición protestante, que tomó como base la escritura a la posición humanista de dar autoridad a la percepción y razón. Entonces, ya empezamos a ver escritura versus razón. Y de ahí es por eso es que, que viene William Lane Craig y empieza con su fe razonable. Que yo también he dicho en otros videos con José Villalobos que esta frase de milenia. Pero la escritura versus razón, ahí empieza ya el problema. Ya el protestantismo tiene que defender esto en contra del nuevo enemigo, que es la razón. La razón fue amiga de la fe cristiana, ahora se hace enemiga de la fe cristiana. Deístas, a pesar de creer en Dios, porque el deísmo, como alguien puso ahí, dice,
de aquí, el inicio del sitio de Comte, sí, eso. La historia de la guerra de 30 años, ahí alguien puso, y aparecen los puritanos también los puritanos, exacto. Deísmo, no interviene en la creación. ¿Cómo se llaman los? Entonces, la Ilustración, la Revolución Francesa, y ahí es donde empieza el pleito de escritura versus razón, y por eso es que William Lane Craig dice fe razonable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto llevamos tiempo? Ok. Esto ya lo último aquí son los nombres, así que y ahí están toda la defensa de la defensa del cesacionismo. La defensa aquí empieza ya la defensa y la respuesta contra el cesacionismo. Pero esto es importantísimo. Dice, deístas, a pesar de creer en Dios, niegan que se meta en los problemas terrenales, por lo tanto, niegan su origen divino. O sea, que es lo que decía, alguien me puede poner el nombre del que dijo, de que Dios, que la tierra es como, Dios es el relojero, que le da cuerda y deja que el reloj se haga solo. O sea, que ya no hay más que ver. Ellos son deístas. Yo creo en Dios, pero yo no creo que ya tiene que ver algo aquí. Entonces, el cesacionismo quizás son neodeístas, quizás, porque ellos creen que Dios, y ellos creen que Dios interviene, pero no creen que interviene a través de personas, creen que Dios interviene a través de otra cosa. Entonces, mi respuesta a eso, bueno, entonces, ¿para qué Dios mandó a su hijo a morir? Dijo, entonces, si ustedes dicen que Dios no necesita a alguien con el don de sanidad para ir a sanar a alguien, Dios no necesitaba mandar a su hijo para morir por el mundo, él lo hubiera declarado desde el cielo. Muchos se quedan con la boca abierta, pero yo le digo, bueno, entonces Dios es poderoso por una cosa, pero no poderoso por la otra. Entonces, ¿qué clase de Dios tienen ustedes? Pero por eso, porque siguen un razonamiento deísta. Por eso, esto es súper importante, hermano, que lo sepan, porque entonces ya no sé si les está ayudando todo esto a ustedes, pero todo esto afecta a los hermanos que abrazan el cesacionismo. Yo no pienso que el cesacionismo sea herejía. Yo lo que veo heterodoxo. Yo lo que veo que son heterodoxos. Ellos felizmente nos dicen a nosotros eso, pero yo felizmente también les digo, ustedes son heterodoxos. Porque el credo no dice que uno tiene que creer en los dones del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu para ser cristiano. No. Pero al negar eso, te están negando la personalidad del Espíritu Santo. Espíritu Santo, no es Salvador, ¿ok? Espíritu Santo, ok. Esto lleva al cesacionismo a su lógica conclusión. Si no hay milagros en el presente, ¿qué garantía hay que sucedieran en el pasado? Y ahí es donde entra la ilustración. La ilustración llega a negar milagros totalmente. Ya no hay más milagros. Milagros ya no existen. Nunca existieron y no van a existir. Y D.B. Hume es el que escribió en esta época lo que tiene que ver con respecto a los milagros. D.B. Hume, que hasta el día de hoy, Craig Kinner le ha respondido, le ha dado una buena respuesta. D.B. Hume, pero muchos dicen que no, que creen que no lo ha hecho. Pero ¿qué pasa? El razonamiento es que las leyes, si no hay más milagros en el presente, ¿qué garantía hay que sucedieron en el pasado? El argumento ya no era cesacionista, sino abolicionista. No más milagros, están aboliendo los milagros. Eso es la ilustración, eso es lo que hacen. Ya no existen milagros. Por lo tanto, si alguien no experimentaba un milagro en la China, no lo experimentaba alguien en Brasil. Y estos aquellos que tienen un poco de conocimiento de cómo se llama Dios relojero, lo que hace el universo funciona como un gigantesco engranaje. Exacto, gracias por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que es el método científico. Si se puede hacer un laboratorio en Australia, se puede hacer un laboratorio en El Salvador. Ese es el método científico. Yo no sé, porque aquí somos un país primermundista y, por ejemplo, aquí en Australia podemos armar una bomba atómica en 3 meses. En El Salvador no creo, porque ahí tenemos uranio. ¿Entiendes? Toda cosa. Se cae esa. Pero ese es el punto, de que si una cosa se puede reproducir en un lado, te tiene que reproducir en otro lado. Y eso es lo que introdujo la ilustración. También en esta época se comenzó a enseñar una nueva forma de leer, estudiar la historia, que se derivó de Calvino, que puso en duda la historia narrada de la Iglesia Católica. Y aquí está la cosa, mis hermanos. Esto es súper importante. Por eso le digo, como dijo William Lane Craig, y no solamente William Lane Craig, pero mucho antes de él, pero las ideas tienen consecuencias. El calvinismo, o Calvino, y la fe reformada, duda sobre la historia del catolicismo. Ok. Entonces, Calvino, porque estamos hablando de Calvino, introdujo eso, de que, y nosotros sabemos ahora de que antes de la Ilustración era el Renacimiento, ¿se acuerdan? El Renacimiento de la Ilustración, la época intelectual fue el Renacimiento. Entonces, Calvino, como era parte de humanistas, sí, eran humanistas, pero bueno, Calvino era parte del Renacimiento, él empezaron a irse a las fuentes primarias. Por eso es que Erasmo, el que tradujo la Biblia del griego
y con algunas cosas del texto recepto que tenemos ahora. El texto recepto lo tradujo de algunos manuscritos del griego del siglo X en adelante. ¿Por qué? Porque ellos querían ir lo más cerca posible de la fuente. Erasmo solo tuvo eso hasta algunos manuscritos de su propio siglo también, de los 1500 y de los 1400. Entonces, ellos querían ir más allá, no solamente lo que tenían ahí enfrente. Entonces, Calvino también, y entonces, tanto Calvino y otros protestantes estudiaron la historia y encontraron que las fuentes del catolicismo romano, y el catolicismo romano yo lo acepta, los historiadores, eran falsas. Entonces, Calvino hizo esto y campeón Calvino, campeón. Él demostró que muchas cosas del catolicismo decía que ellos eran la iglesia preeminente en los primeros 3, 4, 5 siglos. Era mentira. Y el catolicismo ahora también lo acepta eso. No se hace ni un problema con ello. Pero el problema es este, de que si vamos a estudiar la historia de la iglesia así, ¿por qué no estudiamos toda clase de historia? Toda la historia la estudiamos así también. Con duda, toda la iglesia, toda la historia. Estudiamos toda la historia así. Hay una hermenéutica, y esta yo la pongo algún día, voy a enseñar todo esto yo. La hermenéutica de sospecha. Esto se llama hermenéutica de sospecha, la hermenéutica de sospecha, que uno siempre tiene que decir, bueno, este texto es tal cosa, pero ¿por qué lo dijo? No solamente tragarse lo que dice, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Y eso me hace a mí a lo que estamos haciendo ahora, hermanos. Irme por la historia y llegar hasta el punto, quién lo dijo, por qué lo dijo, y cómo lo dijo, y a quién se lo dijo, y en qué situación lo dijo. Todo eso. Entonces, toda la historia se tiene que estudiar así, y ahora la ilustración eso es lo que enseña de Jesús, y de ahí, y de esto viene desgraciadamente esto cosa, el Jesús de la historia, el Jesús de la historia, el Jesús que encontramos en los evangelios versus el Jesús de la fe que encontramos en las epístolas. El Jesús de la historia no era Dios, dicen los historiadores, eso lo hizo Pablo y los apóstoles después, aún dentro del evangelio. ¿Por qué? Pero todo eso viene de don Calvino, y no solamente Calvino, de todo, pero en el lado religioso, él fue el que influyó bastante eso. Y después, y como todos los liberales del siglo XVI, y XVII y XVIII eran reformados calvinistas, y por eso es que los luteranos se fueron para Estados Unidos, porque fueron huyendo de eso. Eso no se lo cuentan también los calvinistas. Los calvinistas llegaron a Alemania, los reformados y los luteranos se unieron, se llama la Iglesia Unión, que ahora se llama la Iglesia Evangélica, y los luteranos confesionales salieron huyendo de Alemania y se fueron para Estados Unidos porque miraban que el calvinismo traía liberalismo, que al final así trabajó. Eso fue, tuvieron razón. Entonces, fue el calvinismo, la ilustración, agarrar lo que Calvino hizo. Toda la historia tiene que ser sospecha, hay que investigarla, y llegaron a decir que Jesús de la fe, de la historia, y el Jesús de la fe, y el que fue eso fue Reimarus. Reimarus fue en el siglo XVII, fue el primero que puso en duda la historia, no el personaje histórico de Jesús, sino lo que se cuenta en la historia del personaje histórico de Jesús, Reimarus. Que dicho sea de paso, eso lo publicó Reimarus después de morirse. Porque si lo ponía antes de morirse, nunca iba a encontrar trabajo. Así que esto lo voy a borrar, hermanos. Y ya entramos al último, y yo creo que todo esto, no sé si alguien puede decir, ha sido un shock, le ha ayudado o mucho hablado. A mí no hay problema que me digan que hablo mucho, porque yo sé que estoy hablando mucho, pero todo esto, el secesionismo nunca se lo voy a decir, y de ahí viene Conger, esto es en inglés, Conger Middleton. Vamos a ver si hay alguien aún. ¿Habrá gente aún? Porque yo no veo a nadie. Yo no sé cuánta gente aún está, ¿cómo se llama? Los escritos, son pidiendo los escritos de González. Sí, a estas alturas preguntar eso, yo no le hallo. Que González ya demostró que es uno de los mejores historiadores que hemos tenido, 1683 a 1750. Ya vamos llegando a nuestra era. Una vez más, voy a solamente decir los puntos de él. Uno, porque estos son los puntos que agarra Warfield, y aquí solo voy a mencionar nombres ya después con Warfield y Gaffen, Geisler, MacArthur y Michael Beasley. Uno, dice, anglicano que siguió el argumento de Calvino contra Roma y dio algunas pautas de cómo se deben de evaluar los milagros. Uno, una vez más, van a oír la repetición, los milagros fueron de tal naturaleza y fueron hechos de tal manera que sería necesario inyectar una sospecha o fraude o delusión. Los milagros fueron de tal naturaleza y fueron hechos de tal manera que sería necesario inyectar una sospecha o fraude o de ilusión o fraude de delusión. Entonces, los milagros católicos romanos, se está refiriendo a los católicos, que son de tal naturaleza que hay que tener, que hay que dudar de ellos, que tenemos que tener sospecha de ellos. Tres, que las curas y efectos beneficiales de los milagros son falsos
imaginarios o accidentales. Una vez más, que las curas, recordemos lo que les conté acerca de mi hermano, que las curas y efectos beneficiales de los milagros son falsos, imaginarios o accidentales. Hay mucha gente que dice que los milagros, digamos, en las cosas de Benny Hinn y todo esto, que la gente se llena de adrenalina y por eso es que camina y después ya no caminan. 3, que los milagros tienden a confirmar el más pequeño error y su petición. Que los milagros tienden a confirmar el más pequeño error y superstición. 4, que la integridad de los testigos es muy cuestionable. Una vez más, si fue cuestionable, que la integridad de los testigos es muy cuestionable, o su incredulidad es tan pobre, o su credulidad es tan pobre que los deja a ellos como no merecedores de creer. Una vez más, que la integridad de los testigos es muy cuestionable o su credulidad es tan pobre que los deja a ellos como no merecedores de creer. Entonces, este es el problema. Si es cierto esto, ¿y qué pasa con los testigos en la Biblia? Testigos bíblicos. ¿Les vamos a creer? Por eso que Bullman, el teólogo alemán, él decía de que la gente era ignorante. Por eso decía que, ¿cómo se llama? De que la gente creía que lo que era un problema psicológico era demonio. Y por lo tanto, no podemos creer a los reportes de la Biblia. Entonces, este personaje, Convert Mirton, se lo está tratando de imponer al catolicismo romano. Bullman, luterano, se lo impuso a la Biblia. O sea que nos estamos nosotros mismos, y este era pastor, este era sacerdote anglicano protestante, pero otros dicen que era ateo adentro de sí. Wesley dijo que era ateo. Número 5, que son tan vanos e innecesarios los milagros que solo merecen ser considerados con desprecio. Que son tan vanos los milagros que solo merecen ser considerados con desprecio. Bueno, si a una hija de él o familiar de él se le sana, yo creo que ahí no. Ok, entonces ya vamos a terminar con B.B. Warfield. Y con esto llegamos ya al siglo pasado, y este es el libro que ocupan todos los secesionistas que ustedes se encuentran en internet. 1851, 1921. Milagros, el autor de Milagros falsificados se llama. Si ustedes lo buscan así, en 1918 lo publicaron. Si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en PDF, porque esto ya no lo hacen, así que parece que en inglés lo siguen vendiendo, vale como $2, es baratísimo. Dice, este ha sido el libro que ha marcado la conversación en los últimos años. Todos los argumentos de Mirton, toma todos los argumentos de Mirton, Warfield, responde a los milagros católicos, en especial a las recientes, en aquel tiempo, de Lourdes. ¿Se acuerda de Lourdes? Allá en Portugal, si no me equivoco, Lourdes, ¿verdad? Sí, Portugal. Él está respondiendo a eso, a las apariciones de la Virgen de Lourdes. No trató con el pentecostalismo, pero los argumentos se han pasado al pentecostalismo. O sea que todos los argumentos que Warfield hizo contra el catolicismo, contra Lourdes, se los pasaron al pentecostalismo. Aunque Warfield no lo ataca porque no es de su tiempo. Autosugestión, dice, aquí estamos, súper interesante. Ok, bueno, había ser clases. Bueno, entonces, Warfield es el argumento que ustedes están oyendo, así que no quiero, ya hablé de Warfield anteriormente. Otro, y para ir terminando, Richard Gaffen, este está vivo aún, no se ha muerto, pero ya está súper viejito. Richard Gaffen, 1936, él escribió un libro, Perspective on Pentecost Studies in New Testament Teaching, no está en español, así que lo voy a leer, en New Testament Teaching of the Gifts of the Holy Spirit. En 1979 escribió este libro por Baker, extremadamente influyente en los presbiterianos. Richard Gaffen es súper influyente. Este hombre, por eso le digo, ustedes quizá no lo han oído en español, pero este hombre ha sido influyentísimo. El otro que ya se murió, pero que ustedes lo conocerán por la apología, Norman, ¿cómo se llama? Geisler. Voy a poner de vuelta. Este ya se murió en 1932, 2019. Se acaba de morir hace unos 3 años. Norman Geisler, Signs and Wonders, Tyndale, 1988. Él es, ¿cómo se llama? Uno de los apologistas más grandes que existió también en el siglo XX, pero era cesacionista. El otro que ustedes lo conocen es mi gran amigo y hermano, yo no sé, pero este es el que yo le digo que es John MacArthur, Neumanoquita, John MacArthur, que nació en 1939. John MacArthur ha escrito un libro que se llama Charismatic Chaos en 1992, pero en español tiene un nombre larguísimo que lo acaban de poner. Diferencias, y yo no lo quiero escribir porque es bien largo, pero óigame por favor, diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Del caos carismático le pusieron en español
diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Le quisieron bajar por Nelson. Nelson lo hace. Neumatomaki. Este es el que yo le digo que es un neumatomaki, que quiere decir uno que combate contra el espíritu. Yo siempre le he dicho a MacArthur desde que yo tengo más de 25 años atrás, le dije eso. No le gustó. Porque yo, MacArthur, supuestamente ha predicado hasta de mí en contra ahí en su iglesia, así que Phil Johnson saben quién soy, todo eso, y yo todos les caigo más. Y el último que me gustaría mencionar, bueno, y también acuérdense que tiene fuego extraño, ¿verdad? Fuego extraño, que también yo he hecho un video acerca de qué es el fuego extraño y podemos ver que lo que ellos dicen no es lo que el fuego extraño es. Y por último me gustaría decir Michael John Beasley. Michael, yo no sé cuándo nació este hombre, no pone, es solo un pastor, pero le hicieron bastante publicidad, o como dirían los chilenos, bastante réclame con respecto a su libro que se titula Profetas Falibles. Profetas Falibles. Bastante publicidad le hicieron a este libro hace años. Parece que salió un año después del Fuego Extraño. 2014, bueno, el mismo año. Profetas Falibles, que es una respuesta a la profecía del día de hoy. 2014. Pastor. Sí. Neumatomaki, ¿qué dijo que era? El que combate contra el espíritu. Ok, gracias. Combate contra el espíritu. Porque ellos, bueno, miren, quiero ver a dónde voy. Yo estoy dispuesto, si ustedes están dispuestos, ¿qué horas son? Yo no sé si ustedes están dispuestos a una hora más, porque ahora vienen ya las respuestas al secesionismo. Yo creo que no puedo dejar una cosa a medias, porque esto ya les dije toda la historia. Ya les dije toda la historia y de dónde viene, quiénes son desde el principio, quiénes son los... ya fuimos a la Edad Media, la Reforma, la Ilustración, y hasta el siglo XXI hemos llegado.